Y ahí ya se ve la pantalla. Sí, doctor. Listo. Ven acá. Bueno, muchachos, ¿han tenido alguna pregunta de lo que hemos revisado estos 2 días? Nada. Al parecer no. Listo, entonces seguimos. Bueno, hoy voy a hablar un momentico de cáncer de cuello uterino. Sin duda alguna es la patología que más vemos en nosotros, porque vemos todos los escenarios. Obviamente, asesoramos en vacunación, hacemos parte del esquema de tamizaje y tratamiento de enfermedades preinvasivas e invasivas. Y obviamente manejamos y acompañamos ya el cáncer de cuello uterino. Es nuestra cirugía mayor y digamos como podemos impactarlo de manera de salud pública, entonces para mí es uno de mis temas favoritos. Obviamente esto es unas generalidades que quiero que ustedes conozcan para que tengan la importancia de esta patología. Bueno, entonces estos son datos del año pasado que publica Globocan. Entonces, Colombia tiene una incidencia de 14.9 mujeres con cáncer de cuello uterino por cada 100.000 mujeres y tiene una mortalidad de 7.4 mujeres por cada 100.000 mujeres diagnosticadas. Eso es una mortalidad alrededor del 50% en una enfermedad prevenible. Esto quiere decir que en Colombia en Colombia se diagnostican alrededor de 5.000 casos al año de cáncer de cuello uterino. Eso es más o menos 12 mujeres cada día y se mueren aproximadamente 5 mujeres todos los días, secundario de esta enfermedad, alrededor de 2.000 algo pacientes. Se espera sin duda alguna que en el 2040 las proyecciones, si no se hacen adecuados métodos de salud pública, simplemente va a ir incrementando evidentemente su incidencia y su mortalidad. Eso es en el mundo en general. Y pues Colombia no es ajena a que pase estas situaciones. En el 2020 más o menos 4.000, casi 5.000 mujeres. Esperamos que para dentro de 20 años se esté aumentando un 50% más o menos la incidencia y evidentemente la mortalidad del cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso para mí es tan importante y es donde realmente podemos impactar en una población. Es causado en el 99.7% de los casos por el virus del papiloma humano. Esto quiere decir que la infección persistente por el virus tiene que estar para que se produzca cáncer de cuello uterino y las otras condiciones dependerán del huésped. Tiene 2 picos de presentación y es por eso que es un problema de salud social, de salud pública, perdón, entre los 30 y 40 años. Entonces mata a mujeres muy jóvenes y deja niños también muy jóvenes. Digamos que es un adecuado cuidado. Y el otro pico es cuando disminuye el tamizaje en las pacientes, porque ya hay disminución de la actividad sexual, entonces, digamos, se olvidan del cuello uterino y esta infección, y es donde aparece el cáncer de cuello uterino también. ¿Qué queremos hacer? Pues con todos los programas
si se logran hacer adecuadamente, lograr una disminución en 75% en la incidencia del cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso es ahí donde está el problema. Los virus más frecuentes asociados al cáncer de cuello uterino, ya sea escamoso o glandular. Entonces, 16 y 18 son taquilleros y siempre repuntan. Acuérdense que son los más malos, más frecuentes y más agresivos. Por lo tanto, les cuesta más al sistema inmunológico eliminarlos o aclararlos. Entonces, cuando logramos aislar o tipificar uno de estos virus, es importante hacer una búsqueda adicional en estos pacientes y un seguimiento específico y reforzar obviamente todas las estrategias de salud. Los factores de riesgo, una vez conozcamos la historia natural de esta enfermedad, sin duda alguna se relaciona con la adquisición y persistencia de la infección por el virus del papiloma humano asociado a una deficiencia del sistema inmune, que no es capaz de lograr la resolución de la infección. Entonces, eso es como la definición de los factores de riesgo para esta enfermedad y pues los podemos puntualizar con inicio temprano en relaciones sexuales, múltiples parejas, parejas de alto riesgo, antecedentes de infección de transmisión sexual, historia de neoplasia intraepitelial vaginal o vulvar o anal o orofaringia secundaria al virus del papiloma humano. Y esos son los riesgos relativos de acuerdo al número de parejas, al inicio de relaciones sexuales, a la asociación con enfermedades de transmisión sexual, al número de partos, al uso o no de anticonceptivos y evidentemente al consumo del cigarrillo. Hasta el frente tienen los riesgos relativos, entonces, que es un poquito más exacto y reproducible estos factores de riesgo. Entonces, esto es lo que quisiéramos reforzar en nuestras pacientes, entonces retardar el inicio de las relaciones sexuales, listo, limitar las relaciones sexuales a parejas estables y obviamente protecciones de barrera como el preservativo y obviamente eliminar los otros actos o asociaciones de riesgo como el consumo de cigarrillo. Ya conocen muy bien cómo es la carcinogénesis, 4 hitos importantes en esta historia natural: una infección por el virus oncogénico en un epitelio de transición o metaplásico, persistencia de la infección del virus en ese epitelio, progresión clonal de estas células epiteliales una vez integrado el ADN del virus y evidentemente desarrollo y ruptura de la membrana basal de este epitelio que nos lleva a un carcinoma infiltrante. Historia natural descrita en imágenes pasa esto: cervix normal se infecta por el virus del papiloma humano y tiene dos opciones, y esto va a depender de la capacidad oncogénica del virus y el sistema inmunológico, ya sea de aclararse y revertir a un cervix normal o de persistir en el tiempo y progresar a precáncer. Inclusive en precáncer, estadios 2 y 3 del NIC pueden regresar en un porcentaje mayor para el NIC2, alrededor del 50%, y menos del 3. Para el 3 alrededor de un 20, máximo 30%. Dependerá sin duda alguna del sistema inmunológico ya en revertirse o progresar al carcinoma invasor. La historia natural de esto puede durar entre 8 y 15 años. Entonces, esto es la razón por la cual es tan frustrante cuando encontramos carcinomas de cervix avanzados, sintomáticos, con pacientes con citologías negativas, ¿no? Entonces ya sabemos que la citología no es perfecta, pero tomarla adecuadamente pues mejora el rendimiento. Estas son las tasas de regresión y progresión de las lesiones intraepiteliales asociadas a virus de alto riesgo. Entonces es la razón por la cual el NIC1 lo dejamos en observación.
El NIC2 lo tratamos dependiendo de, y el NIC3 siempre lo tratamos. ¿Listo? Para ayudarle al sistema inmunológico. Y acá abajo ven ustedes la gráfica en la cual llega el virus, se infecta, se integra, se reproduce, hace mitosis, ¿listo? Y luego este virus, una vez ocupado todo el epitelio, es capaz de romper la membrana basal. Y una vez rota la membrana basal, tiene vías de diseminación hematógenas y linfangíticas que están recubriendo todo este tejido. Hay varios tipos histológicos y esta clasificación siempre va a ser según la OMS, la última actualización de esta clasificación es esta. Los más frecuentes son los escamosos y dentro de los escamosos hay unas variables. Digamos que por ahora, desde el punto de vista histológico, los manejamos iguales, todas las epiteliales. Solamente tienen algún tipo de evidencia con fines académicos lograr esta diferenciación. Más adelante de pronto conoceremos y individualizaremos mejores estas patologías, entonces nos servirá algún tipo de clasificación adicional. Entonces, por eso los escamosos pueden ser de célula larga, queratinizantes, de célula grande, no queratinizantes, verrugosos, papilares, de células transicionales, linfopitelioma-like, y los adenocarcinomas pueden ser mucinosos de tipo endocervical, intestinal, en anillo de sellos, en adenoma, glandular, endometrioide, células claras, papilar, mesonéfrico. Y hay unas mezclas que es el adenoescamoso, el adenoma quístico, el neuroendocrino, que estos sí evidentemente no están asociados a virus del papiloma humano, los indiferenciados y los mixtos. Y también están los mesenquimales, evidentemente en el cuello uterino. También hay otro tipo de células de sostén, no solamente en las epiteliales, sino las de origen mesenquimal. Entonces también puede dar linfomas, también puede haber melanomas. Entonces, son muy raros. Se tratan de acuerdo a, digamos, a las otras recomendaciones de los, o se homologan, perdón, a las recomendaciones de estos tipos histológicos cuando se presentan en otros tipos de órganos más frecuentemente. El cáncer de cervix en estadios tempranos es asintomático, entonces suelen también las pacientes decir, yo no sentía nada y doctor, usted ahorita que solamente llevo 2 meses sangrando me dice que ya tengo una enfermedad que no se puede operar. Y obviamente cuando aparecen síntomas, nosotros ya de una vez sospechamos que es una enfermedad localmente avanzada, que va a limitar un poquito más el uso de estrategias para su manejo. Entonces, los síntomas ya cuando está avanzado es sinusorragia, evidentemente, sangrado con las relaciones sexuales o el trauma, hemorragias uterinas anormales, entonces son los sangrados intermenstruales, las secreciones vaginales, que generalmente son de olor fuerte o fétidas, incluso purulentas, el dolor pélvico, irradiada a la región lumbar y miembros inferiores, sintomatología urinaria y gastrointestinal, inespecífica de acuerdo hacia dónde esté creciendo la enfermedad. El diagnóstico, sin duda alguna, y por eso siempre tenemos que explorar al paciente, siempre visualizar y palpar, evidentemente todo el esquema de tamizaje y la biopsia dirigida que confirme la enfermedad. Digamos que aunque sabemos que los más frecuentes son escamosos, aunque sabemos que los más frecuentes son asociados al virus del papiloma humano, siempre para ofrecer tratamientos radicales oncológicos tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de la enfermedad y lograr documentarla por patología. A veces es lo que más trabajo nos cuesta. Y sin duda alguna, imágenes de extensión para identificar sitios que no podemos palpar o visualizar en el examen físico regular. Entonces yo siempre que me acompañan estos exámenes físicos, siempre estamos pendientes de las cadenas ganglionares que son asequibles,
para nosotros, que son la cadena ganglionares supraclavicular izquierda e inguinales. El resto es todo por imágenes. Y esto es importante saberlo, es porque nos va a planear ya sea un acto quirúrgico o planear un tratamiento de la enfermedad. Porque tenemos que conocer cuáles son las rutas de diseminación de esta enfermedad. Entonces, la principal es extensión directa. Entonces, ya veremos cómo es la clasificación, la estadificación, perdón, de la FIGO. Entonces, nos vamos a dar cuenta que lo primero es extensión directa, luego la linfática, luego la hematógena y por último la celómica o transperitoneal. Entonces, una paciente con cáncer de cuello uterino que haga ascitis secundario a la enfermedad, pues es una enfermedad que está bastante avanzada. Estas son las estructuras importantes en un corte sagital para lograr identificar cuáles son los síntomas que puede presentar. Entonces ahí está el cuello uterino y de acuerdo se infiltra hacia la vejiga, hacia el recto, pues es la sintomatología. Cuando va hacia los laterales, hacia los parametrios, es por allá por donde pasa el ureter, entonces lo obstruye y puede presentar falla renal. Y también es por ahí donde pasa todo el sistema neurológico y es por eso que dan dolores referidos a la región lumbar, a la pelvis y a los miembros inferiores. Hay dos tipos de estadificación, la FIGO, que es clínica, aunque ahorita están tratando de volverlo un poquito imaginológica también, ya que ha aumentado la accesibilidad a este tipo de tecnologías para realizar imágenes y está la TNM, que es la clásica para clasificar todos los cánceres. Entonces, y se relacionan. La estadio 1, siempre, cuando ese estadio 1 es limitado al cuello, en este caso, o al órgano que lo origina, y hay una subclasificación de estadio 1A si es microscópico. Y esta a su vez tiene una subclasificación de acuerdo a la profundidad de la invasión. Entonces, si es menos de 3 milímetros, es 1A1. Si es más de 3 milímetros, pero menos de 5, entonces 1A2. Y si ya es más de 5 milímetros, entonces ya es una subclasificación 1B, que además se divide en 3 de acuerdo al tamaño tumoral. Mayor de 5 milímetros, menor de 2 centímetros, de 2 a 4 centímetros y más de 4 centímetros. El estadio 2 ya es cuando hay un compromiso de la pared vaginal del tercio superior y eso se llama 2A. Y si es menor de 4 centímetros es 2A1 y si es mayor de 4 centímetros 2A2 y el 2B es cuando está comprometido el tercio interno de cualquiera de los tres parámetros, ya sea el lateral, el uterosacro o el pilar anterior vesicuterino. El 3 se divide en 3A cuando hay compromiso más allá del tercio superior de la vagina o cuando hay compromiso, ese es el 3A, el 3B cuando hay compromiso de los parámetros hasta la pared pélvica, puede haber falla renal, puede haber hidronefrosis. Y el 3C es cuando ya hay compromiso ganglionar evidente. Obviamente para esto necesitamos unas imágenes. Entonces esta es lo nuevo de esta clasificación. El C1 es cuando hay compromiso de ganglios regionales y los ganglios regionales del cuello uterino son los pélvicos, que son los obturadores, los ilíacos internos, externos y los ilíacos comunes. Y el 13-2 es ya el compromiso ganglionar paraórtico, que eso va en los inframesentéricos por debajo de la mesentérica inferior o los infrarrenales por debajo de la vena renal izquierda. Y obviamente, más allá que son los mediastinales y los de la supraclaviculares o inguinales, también son ganglios a distancia de este órgano. Y el 4, cuando es compromiso de alguna de las mucosas de los órganos pélvicos, eso quiere decir que hay ruptura de ese tumor hacia la vagina o hacia el recto
ya documentado por cistoscopia o rectosigmoidoscopia, o 4B cuando es un órgano a distancia, ya sea pulmón, hígado, o cuando hay compromiso del peritoneo. Esas son las imágenes, entonces ahí están, limitado al cuello uterino, microscópico, ya macroscópico, cuando va creciendo hacia los parámetros, ya sea vagina, tercio superior de la vagina o hacia la región parametrial, cuando compromete el tercio inferior, medio inferior de la vagina o parámetro hasta la pared lateral, y cuando hay compromiso de las mucosas o ya hay órganos a distancia o ganglios a distancia. ¿Por qué es importante estadificar muy bien esta enfermedad? Porque de acuerdo a su estadificación clínica, digamos, hay un porcentaje de compromiso ganglionar, ya sea pélvico paraórtico, y el compromiso ganglionar es el principal factor pronóstico de la enfermedad. Si tenemos una enfermedad que a nivel local es de estadio 1, o sea, limitada al cuello uterino, pero ya hay compromiso ganglionar pélvico paraórtico, evidentemente la mortalidad de esta enfermedad progresa rápidamente o se vuelve a estadificar como si fuera un estadio mucho más avanzado. Y estas son las tasas de supervivencia a 5 años por el cáncer de cuello uterino. Entonces, a pesar de que los estadios tempranos la mayoría se curan, digamos que toca sin duda informarles a los pacientes que a pesar de tener todas las estrategias para manejarlas, estas enfermedades pues pueden reaparecer o incluso hacer metástasis en su vigilancia. Nuestros estadios más frecuentemente diagnosticados, y ustedes se dieron cuenta en consulta, son estadios 3B, donde la tasa de supervivencia a 5 años es alrededor de 40%, y sin duda alguna dependerá de la asequibilidad de los servicios de salud o el compromiso ya de otros órganos. Ustedes verán que hay 3B que están casi que asintomáticos. Hay 3Bs que han pasado por unidad de cuidado intensivo, por fallas renales, por hidronefrosis, por nefrostomías, por politransfusiones, por infecciones secundarias a esta enfermedad. Entonces, este tipo de enfermedad con compromisos de otros órganos, pues obviamente disminuye aumenta la mortalidad de la enfermedad. Sin duda alguna, el manejo del paciente con cáncer de cuello uterino es por el grupo de oncología liderado por ginecología oncológica. Yo siempre se los resumo al paciente y a ustedes también. El tratamiento en estadios tempranos, estadio 1, máximo 2A, que es compromiso del tercio superior de la vagina, y siempre menores de 4 centímetros. El manejo siempre va a ser, o el plan inicial es quirúrgico. De ahí en adelante se pierde esa opción de manejo quirúrgico y la única opción de tratamiento que tienen los pacientes para curarse es la concomitancia, que es la quimioterapia y la radioterapia. Evidentemente, pacientes que tienen estadios tempranos, pero son pacientes que no pueden ser llevadas a cirugía por cualquier otro tipo de morbilidad asociada, pues no tenemos que retrasar este tratamiento y le tenemos que ofrecer la quimio y la radioterapia. Eso solo con los estadios tempranos. ¿Listo? Entonces, pacientes obesas con abdómenes hostiles. Entonces, sin duda alguna hemos tenido pacientes que han tenido cáncer de colon y que han tenido cáncer gastrointestinales, cáncer renal, están derivados, han hecho peritonitis y además en el transcurso del tiempo pues hacen carcinoma de cervix, estadios tempranos, porque están en vigilancia constante. Estos pacientes pues no las podemos llevar a cirugía, entonces les damos quimio y radioterapia y las curamos. El estadio 4B, cuando ya hay compromiso a distancia, ya se vuelve una enfermedad sistémica. El tratamiento siempre va a ser sistémico, o sea, con quimioterapia, y siempre será individualizado de acuerdo al síntoma cardinal del paciente.
esta patología es incurable o irrescatable oncológicamente. Son términos que no nos gusta escribir, pero sabemos que son un poquito menos fuertes que lo que usábamos antes de paciente con estadio avanzado, no va a hacer nada, entonces digamos que a veces se comprometía mucho y el sistema de respuesta a estos pacientes era bastante débil, entonces ahorita es muy claro cuando hablemos de irresecabilidad, el grupo médico que atiende a estos pacientes entiende cuando uno escribe que es irresecable, el grupo médico también entiende cuando dice o escribimos en la historia clínica que es irrescatable desde el punto de vista oncológico, pero sin duda alguna siempre vamos a tener cosas por ofrecerle a estos pacientes para mejorar ya sea algo de la enfermedad o algo de su calidad de vida. Entonces es por eso que siempre individualizamos al paciente. El manejo quirúrgico, entonces, estas son las clasificaciones de las histerectomías. Entonces, obviamente, desde el punto de vista ginecológico exclusivamente, ustedes conocerán la histerectomía supracervical, que es con conservación del cuello uterino, que esa pues ya se sacaron de todas las clasificaciones porque evidentemente desde un punto de vista médico no se recomienda sacar el útero y dejar el cuello uterino, como se pensaba antes. A menos que sea por alguna urgencia. Una urgencia es donde técnicamente pues, sea imposible sacar el cuello uterino, eso a veces nos pasa. Entonces, a veces en los sangrados periparto pasa, entonces pues eso es otro escenario totalmente diferente, ¿no? Eso es por eventualidades que nos puede pasar ya en el acto quirúrgico, pero no se planea, digámoslo así, conservar el cuello uterino, nunca. Entonces está la clásica que es estadio 1 para las extrafaciales. Generalmente esto es para patología del cuello uterino. ¿Sí? Está la radical modificada, la clásica conocida por nosotros, que es el Ubertein, que ustedes escucharán, digamos que es como más conocen la cirugía oncológica de nosotros, pero pues llega el conocimiento hasta ahí, pero ustedes van a saber mucho más. Está la clásica 3, que es la de Mace. Esta es un poquito más radical, no la hacemos ya de manera rutinaria, a menos que sea necesario resecar unas estructuras específicas. Está la clase 4, donde ya tenemos que hacer resecciones importantes, generalmente sacrificar vejiga y ureteres con reconstrucciones. Y está en la clase 5, que generalmente son exenteraciones. Las usamos mucho cuando hay compromiso de patología de canal anal y de recto. Entonces trabajamos con el grupo de coloproctología y dejamos derivaciones definitivas que son las colostomías en este tipo de enfermedades. Entonces esto puede ser abierto o puede ser mínimamente invasivo. Hoy en día tratamos de hacer o de clasificar todo mínimamente invasivo para hacer preservación además de todo el sistema neurológico que sin duda alguna va a afectar la calidad de vida de los pacientes. Una vez llevemos la paciente a cirugía, evidentemente tenemos que estar pendientes de los resultados de la patología, que los resultados de la patología, o sea, la parte microscópica, nos va a evaluar realmente si existen factores de riesgo ya conocidos para recaída o progresión de la enfermedad. Entonces, eso está documentado desde el 2000, hay unos criterios intermedios, que es la invasión linfovascular, el volumen tumoral mayor de 4 centímetros o el compromiso del estroma del cervix mayor al 50%. Eso se llaman criterios de Sedgwick y la probabilidad de recurrir o morir en la enfermedad aumenta 30% inmediatamente. Entonces, estos pacientes deben recibir mínimo radioterapia ayudante, mínimo. Entonces, es por eso que las enfermedades que ya prequirúrgicamente documentamos más de 4 centímetros, pues no las vamos a hacer
a llevar a cirugía porque estos pacientes sin duda alguna ya necesitan radioterapia, entonces no ofrecemos dos tratamientos radicales al paciente. El paciente esto no lo entiende o le cuesta trabajo entender. Ellos se mentalizan que si se pueden operar, se pueden curar. Pero pues sin duda alguna nosotros tenemos que ofrecer lo mejor para el paciente, ¿sí? Y no lo que quiera el paciente, evidentemente. Por lo menos en cáncer de cuello uterino. Y hay otros criterios mayores también que son microscópicos, entonces son el margen, ya sea la vagina o el parametrio comprometido, el compromiso ganglionar. Eso quiere decir que clínicamente no hay compromiso ganglionar, imagenológicamente no hay compromiso ganglionar. Entonces esas pacientes las llevamos a cirugía, pero el patólogo nos puede decir parametrio comprometido, vagina comprometido o ganglios comprometidos. Y esos son criterios mayores o criterios de Peters y tiene una probabilidad de recurrir y de morirse de enfermedad de un 40 y un 50% respectivamente. Estas pacientes sin duda alguna necesitan como tratamiento primario ayudante quimioterapia y radioterapia. Y es la razón por la cual las pacientes que ya están comprometido el parametrio, que ya está comprometido la vagina y no se puede sacar en su totalidad y está comprometido el ganglio, pues se le ofrece solo un tratamiento radical. También es la razón por la cual nosotros, si intraoperatoriamente nos damos cuenta que tenemos un compromiso de alguno de estos órganos, ganglionar, vagina o parametrio, y lo podemos documentar, no es que nos parezca, sino que podamos tener patología intraoperatoriamente, entonces es la razón por la cual nosotros suspendemos el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y la paciente va a tratamiento con quimioterapia y radioterapia, porque no vale la pena someterla a procedimiento quirúrgico y sabemos que no le va a ofrecer ningún tratamiento eh, adicional, sacar el útero o sacar los ganglios. De ahí en adelante, las patologías que no se pueden operar, pues el tratamiento es concomitante, es quimio y radioterapia. Y el 4B ya dijimos que era individualizado. Cuando hay tratamiento estadios 4 avanzados, pues el régimen es doble o triple agente, ya a base de platinos y taxanos, y hoy en día usamos el bevacizumab, que es, digamos que es terapia dirigida contra el factor proliferación de los vasos, entonces, que es la manera como se nutre el cáncer, entonces bloqueando esta enzima para disminuir la circulación a esta enfermedad. Entonces, ya hablamos de la probabilidad de estar vivos a 5 años de acuerdo al estadio. Eso quiere decir que cada enfermedad o cada estadio tiene un riesgo de recaída o morir secundario a la enfermedad. Entonces, por eso es importante, a pesar de todos los tratamientos oncológicos, todas nuestras pacientes deben realizar un seguimiento. Entonces, ¿qué es importante en el seguimiento? La evaluación clínica, escuchar al paciente. Ya sabemos cómo es la sintomatología de esta enfermedad cuando se presenta y de acuerdo a dónde se presente. Siempre tiene que ser realizada por un médico especialista y que conoce realmente esta enfermedad. Siempre tiene que haber un examen físico, entonces no podemos solamente leer una citología, no podemos solamente leer una ecografía, siempre tenemos que hacer un examen de inspección con especuloscopia y de palpación con tactos rectovaginales. La frecuencia debe ser cada 3 a 4 meses los primeros 2 años y posteriormente cada 6 meses por los 5 años siguientes. ¿Quién debe hacer el seguimiento? Siempre el ginecólogo oncólogo o mínimo el ginecólogo oncólogo, pero si esta patología se asoció tratamientos adicionales como quimio y radioterapia, entonces los especialistas que participaron en el tratamiento también deberán hacer seguimiento de esto. Y esto básicamente es para ayudar a manejar todos los efectos secundarios que pueden presentarse esos tratamientos radicales. A ver, nuestros tratamientos pues sí son para curar enfermedad, pero sin duda alguna cambia toda la actividad de estas pacientes. Entonces, son pacientes que sin duda alguna se tornan menopáusicas, son pacientes que van a tener problemas
con la sexualidad, van a tener problemas con la micción, con la defecación, pueden tener defectos o problemas secundarios al uso o toxicidad a la quimioterapia, cardiopulmonares, hepáticos. Entonces esa es la razón por la cual nosotros tenemos que seguir a los pacientes. Sin duda alguna, yo les digo a mis pacientes, vamos a vigilar el cáncer, pero pues la idea es escucharlos, a ver cómo podemos mejorar esa calidad de vida. ¿Qué usar de rutina? Pues realmente las recomendaciones es nada, ¿sí? Nada, si el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología. Un paciente con cáncer siempre va a querer hacerse, o con antecedente cáncer, siempre va a querer tener esa tranquilidad mental de que se está haciendo cosas para controlar y vigilar su enfermedad. Entonces, si vamos a hacer algo que sea lo menos perjudicial para el paciente y lo más costo efectivo para el sistema, que nos brinde evidentemente información. Entonces, ¿qué es costo efectivo? Cuando la enfermedad no es prevalente, es hacer un PET-CT a los 6 meses del tratamiento y después cada año exclusivamente. Sin duda alguna, nosotros estamos lejos de ser un país donde pueda ofrecer este tipo de seguimientos, porque no es porque no tengamos PET-CT, sí tenemos PET-CT en varias ciudades de Colombia, pero nuestra enfermedad es muy prevalente, entonces como método de seguimiento no nos funcionaría para hacer o tratar o vigilar a todas estas pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Citología, fácil de hacer, reproducible, y ecografías, que no usan medio contraste y evidentemente no producen nada de toxicidad. Obviamente hay algunos pacientes que no, yo me quiero hacer TAC de tórax, me quiero hacer resonancias, no brindan ningún tipo de información adicional. Y sí, digamos que van sumándole algún tipo de radiación, toxicidad secundaria a los medios de contraste, a órganos muy sensibles y que han recibido, digamos, toda la carga de toxicidad de esos tratamientos como son los riñones. Es difícil explicarle eso al paciente. Pero toca siempre insistir al paciente en que es lo mejor para él y obviamente tampoco negar un estudio especializado o supraespecializado si así se necesita, ¿listo? Entonces, ¿por qué no sirve nada? Porque pues la principal es loco regional y es sobre la cúpula, sí se hizo histerectomía sobre el cuello uterino, entonces es fácilmente vigilable con el examen físico. Lo otro es parametrial o lateral, también es vigilable fácilmente con el examen físico. Entonces, por eso siempre es que visiten o examinar a los pacientes y escucharlos. La probabilidad de recurrencias, pues obviamente a medida que aumenta el estadio es mayor y a distancia también es mayor a medida que el estadio sea mayor. Los órganos, pues, digamos, mayor riesgo, sin duda alguna, la parte linfática. Ya vimos que es más fácil que se disemine por la parte linfática. Y la parte hematológica o hematógena, pues los órganos a riesgo son los más vascularizados y que tienen menos protección. Entonces está el hígado, pulmón y hueso. Y para mis cánceres o los cánceres ginecológicos, ese es el orden de los órganos a distancia. El vaso es un sistema inmune, entonces es poco probable que se disemine ahí. El corazón tiene la protección de las presiones, de las altas presiones, entonces es poco probable que se implante una célula tumoral ahí. Y el sistema nervioso central, que también tiene una carga importante de circulación, pues tiene la barrera hematoencefálica, que también ayuda a proteger que células tumorales rompen esta membrana y se instalen en el sistema nervioso central. Puede pasar, pero uno tiene que pensar primero en estos órganos. Y también es importante, o la razón por la cual el seguimiento es más estricto en los primeros años, es porque es mayor la probabilidad de regresar es ahí la enfermedad. Y a medida que pasa el tiempo, entonces disminuye la probabilidad. Entonces, por eso después de 5 años se torna la vigilancia de manera anual. Claro que tenemos pacientes que han recaído 7, 8 años después de su tratamiento primario,
Entonces, toca decirle a pacientes que no se olviden de su vigilancia y obviamente adelantar cita en caso de sintomatología. También porque es importante no estar haciendo exámenes y tener como la ventana a que las pacientes adelanten la consulta, es porque cuando hay recaídas, 75% son sintomáticas, las pacientes la identifican rápidamente, entonces pacientes consultan antes incluso de su cita de seguimiento. Entonces son pacientes que retomaron las relaciones sexuales, volvieron a sangrar, entonces consultan. Nosotros investigamos a ver si es secundario a la enfermedad o secundario a la atrofia, a la menopausia, a la resaqueada, que son otras causas, y entonces aclaramos el diagnóstico. Una vez recaiga la enfermedad, entonces si recae menos de 2 centímetros a nivel del cuello uterino de la vagina, estos pacientes se pueden curar con una exenteración pélvica. Si no son candidatas para manejo quirúrgico, entonces la siguiente opción es radioterapia, si no han recibido radioterapia. Y si ya han recibido cirugía o radioterapia, pues la única opción que nos queda es quimioterapia sistémica. Digamos que desde el punto de vista oncológico siempre queremos ofrecer el mejor tratamiento inicial, sea el que sea necesite la paciente, porque una vez recurra la enfermedad es poco probable que la podamos rescatar y la paciente seguramente morirá por la enfermedad en el transcurso del siguiente año, siguiente 2 años. Entonces el 26 de marzo es el Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Esto pues simplemente es para que, como se han dado cuenta, la difusión, digamos, de los medios de comunicación y que cada vez usamos más los médicos es para llegar a más personas. Obviamente cada uno tiene sus redes sociales, entonces ahorita en este mes estamos activos con el cáncer de mama, apoyando obviamente a las personas o a todos los entes que actúan en esta ruta del cáncer. Y pues el 26 de marzo ya ustedes verán y compartirán y participarán en todas las actividades que se puedan hacer, digamos, en búsqueda no de curar el cáncer de cuello uterino, sino de evitarlo con la vacunación y un tamizaje adecuado. ¿Listo? Entonces, esto es para cuando vean esta situación, digamos, impacten comunicando a su población, ¿no? Su población es donde estén ustedes y quienes los rodean. Básicamente la familia y el puesto de salud, la institución donde ustedes trabajan. Listo, muchachos. Por ahora, cáncer de cuello uterino. ¿Tienen alguna pregunta de cáncer de cuello uterino? Ya todos están en actividades. Bueno, Diego, nos vemos el lunes entonces, si Dios quiere, a la misma hora. Que tengan un buen día todos. Gracias, doctor, por la charla, estuvo muy buena. Buen día, doctor. Entonces, Buen día, Gracias, doctor. doctor. Igualmente.